Estado Nacional. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Estado Nacional, transmisión de TVN y todas sus plataformas y Radio Duna cuando son las 22 horas con 16 minutos de este domingo. Y presento de inmediato a nuestros invitados. Es un clásico universitario. Está Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica. Muchas gracias por estar aquí, Ignacio. Buenas noches. Don Enio Vivaldi, también rector de la Universidad de Chile. No me vaya a confundir. Enio, muchísimas gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, interesante tener los dos aquí porque son las dos principales universidades de nuestro país y las universidades en este contexto no solamente se ven afectadas, que es natural porque se ven afectados, todos nos vemos afectados, sino que tienen un papel muy importante. El papel importante me refiero, por ejemplo, a la ayuda que pueden prestar con tremendas escuelas de medicina en ambas universidades. Es fundamental estar encima de lo que está ocurriendo con hospitales propios, tremendos hospitales también es muy importante. Con escuelas de ingeniería tan prestigiosas ambas donde se está... Es decir, por todos lados les pega. El día de mañana serán las escuelas de psicología que estudiarán la salud mental, pero por ahora estas tres aspectos que yo les señalo y el estudiantado que está esperando también noticias de ustedes. Partamos por lo de los ventiladores porque leí de ambas universidades que están preparando prototipos de ventiladores mecánicos que aproximadamente pronto van a poder entregar al mercado 200 por semana, Ignacio Sánchez. Sí, efectivamente, la nuestra y otras universidades del país son varias modelos. Estábamos trabajando en cicladores ventilatorios. La palabra ventilador es un poco complejo de decirlo porque en realidad tienen distintas capacidades que no tienen los ventiladores más comerciales. Estos cicladores de Ambu, que se llaman, permiten la ventilación de un paciente. Están siendo construidos los prototipos en nuestra universidad, como digo, como en otras universidades, y están siendo testeados, probados por la Sociedad de Medicina Intensiva. La semana pasada en ciertos modelos de simulación. También la idea es hacerlo en animales de experimentación y después, en conjunto con la Sociedad de Medicina Intensiva, llegar a tener cuál es el paciente indicado. Por ejemplo, podría ser al inicio de la enfermedad o, por ejemplo, podría ser ya en el momento de la salida del ventilador. Eso es lo que tenemos que ver entre los ingenieros, los médicos, los especialistas en intensivo, para realmente entregar un producto que sea seguro, que tenga una utilidad clínica importante. Y creo que es un muy buen avance de nuestros ingenieros, de nuestros biomédicos y de la ciencia del país. Enio, en el caso de la Universidad de Chile también, las escuelas de ciencias físicas, matemáticas, entiendo que ahí están trabajando, estuvo el ministro de Ciencias visitando esta semana allí la sede. También 200, ¿qué tipo, 200 ventiladores a la semana podrían tener? ¿Qué tipo de ventiladores son? ¿Están hablando lo mismo? ¿La misma plantilla esta famosa que liberó el MIT como un prototipo? No es exactamente la plantilla del MIT. La plantilla del MIT es mucho más limitada, es de mucho menor costo. Los productos nuestros ya son de mayor costo y en ese sentido hemos tenido muy buenos contactos con empresas nacionales que están disponibles para colaborar en la producción. También afirmamos que podemos producir 200 de ellos en las cadenas, en las redes en las cuales lo vamos a hacer. Ahora, son, sin embargo, aparatos de extraordinaria confianza que tienen una mucho mayor duración que los prototipos de menor costo y sobre todo que van a tener el aval y la supervisión de la Asociación de Médicos Intensivistas de Chile. Y eso creo que nos proporciona un aval. Destaco que este es un trabajo también muy hermoso porque implica un trabajo al cual convergen la parte médica, los intensivistas, y la parte ingenieril, hacer un producto que cumpla con todos los estándares. Y si me permite, creo que lo que yo también destacaría es que la universidad está ahí. O sea, las universidades están de cuerpo y alma en la pandemia y ejemplos como este están, qué sé yo, los escudos faciales que hemos hecho en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, está todo lo que hemos hecho ambas universidades en multiplicar nuestra capacidad de hacer los exámenes PCR para diagnosticar la enfermedad. Nosotros, por ejemplo, en arquitectura,
tenemos un prototipo que es una idea muy atingente, muy bonita, de decir cómo uno diseña una forma en la cual minimiza las posibilidades de contacto con riesgo cuando se va a un consultorio, que es un temor que la gente tiene. Voy a ir al consultorio, pero a lo mejor en vez de arreglar un problema me lo tomo porque Claro. tengo la enfermedad. Ir a una vacuna, por ejemplo, algún adulto mayor, ir a vacunarse la influenza puede ser peligroso traerse el virus, que no lo tenía. A eso se refiere usted, ¿no? Exactamente, a cómo optimizar para que se minimicen esas posibilidades. Y termino, o sea, un ejemplo que para mí es notable. El Hospital Clínico de la Universidad de Chile manda junto a especialistas, por ejemplo, en un hospital de la Araucanía nuevo, no había personal muy idóneo, pero no había ninguna experiencia con el manejo de pacientes críticos y de ventiladores. Y fue un equipo del hospital a instalarlo, dejarlo andando, etcétera, y hoy día está funcionando normalmente. Probablemente haremos lo mismo en otras regiones. Entonces, las universidades, sin lugar a dudas, que han estado presentes y han asumido íntegramente la oportunidad que representa de servir al país. ¿Pero cuándo estarán estos ventiladores, tanto los de la Católica como los de la Chile, disponibles? Bueno, es cosa de una semana de terminar los testeos y comenzar una construcción más en serie. Probablemente la Universidad de Chile lo mismo. Reitero que hay otras universidades en el sur que están en modelos similares. Nosotros pensamos que hacia fines de abril ya debiera estar una producción más en serie. A ver, quiero que ambos son además miembros de la Mesa Social COVID-19. A ambos les ha tocado encabezar. Al final les voy a preguntar por el aporte o cómo está mirando, por así decirlo, el encargo que cada uno de ustedes ha tenido dentro de la mesa. Pero me gustaría saber si se sienten útiles, si se sienten que es útil la mesa, si se sienten tomados en cuenta, si la mesa ha servido. Cuéntenos su experiencia, por favor, Ignacio. Yo creo que la mesa claramente ha servido. Llevamos 3 semanas con Enio trabajando 2 veces a la semana, son reuniones de 2 horas y media aproximadamente. La mesa se inició en un momento que era bastante álgido porque había mucha discordancia de opiniones. Había tensión en el Colegio Médico y el gobierno, claro. Colegio Médico, Ministerio, otros actores, alcaldes. Entonces yo creo que la mesa en primer lugar sirvió para poder conversar al interior de una plataforma, somos 15 personas, en donde se pueden entregar las distintas posturas, las distintas visiones, se puede aportar, se puede criticar algunas medidas. La mesa no es el lugar donde se toman las decisiones, no es una mesa en donde nosotros recibamos alternativas 3 o 4 y tomemos una. La mesa, nosotros nos informamos de decisiones que se están tomando, pero podemos tener bastante libertad para hablar con el ministro del Interior, el ministro de Salud, el ministro de Ciencia, los subsecretarios, los alcaldes, la presidenta del Colegio Médico, OPS, ex dirigentes. Y yo pienso que es... ¿De qué sirve en la realidad, más allá de poder conversar y sentarse en una mesa? Que nosotros podemos dar, los alcaldes pueden dar su mirada de cómo están siendo tomadas las decisiones y desde las universidades después podemos ver los aportes que hemos hecho, pero creo que podemos articular, podemos poner al servicio de la mesa un número de profesores muy significativo que puedan abordar problemática que se esté discutiendo. Así que me parece que es una mesa de diálogo, pero también de aporte y de crítica constructiva en su interior. ¿Enio siente que sirve o a veces para algunos creerán que fue una forma de aplacar justamente las tensiones del principio? ¿Siente usted que es útil y necesario estar ahí, fundamental? O sea, no algunos, todos creen tantas cosas que es bueno aclarar, digamos, no, eso sin lugar a duda, que yo creo que es muy valioso esta mesa y creo que felicito a quienes hicieron esta gestión. Desde mi punto de vista, a ver, yo creo que el hecho que estemos 2 rectores de universidad conversando con el Colegio Médico, conversando con representantes de los municipios y sobre todo con 3 ministerios claves que son el de Interior, el de Salud y el de Ciencia, es una gran oportunidad. Perdona, muchas veces no porque hayan buena o mala voluntad de nada, sino que porque el trajín, me imagino, de todos los ministros, etcétera, es tal que no pueden estar permanentemente disponibles para escucharnos. Entonces, por lo menos ahí tenemos 2 veces a la semana la oportunidad de decirle, mire, señor ministro de Salud, pensamos tal cosa, nos falta esto, hay que acelerar el acceso, digamos, los elementos de protección, por ejemplo, y los tienes tú ahí, o sea, tienes, bueno,
no necesariamente al ministro, pero tiene una subsecretaria, y eso es muy valioso, poder por lo menos decir lo que estamos pensando. Parte de las críticas que se han hecho de parte de miembros de la misma mesa que ustedes participan es que no fluye la información como debiera, de parte de la autoridad central, si se quiere, la toma de decisiones, el presidente y su comité sanitario y se junta toda la mañana a las 8 de la mañana, que no les llega a ustedes la información, entonces también cuesta tener a la vista más datos para poder ayudar y cooperar más. ¿Usted siente? Perdona, más que el tema no es que no lleguen los datos, es a quién no le llegan los datos. Eso es clave. ¿Cómo? A ver. Nosotros, por supuesto, con Ignacio estamos interesadísimos en escuchar un montón de datos, pero hay gente para la cual es imprescindible conocer ciertos datos. Y ahí, completando la interacción que hemos tenido, yo creo, para ambos con los representantes de los alcaldes ha sido extraordinariamente valiosa. Y es muy importante entender cómo ellos al nivel local echan de más o de menos. Yo creo que es un gran tema, que si nos metemos a hablar al tema de la pandemia, uno de los grandes temas es cómo opera el territorio, cómo se opera desde el territorio mismo, tanto desde la toma de exámenes, desde el seguimiento, que es una cosa clave, que ojalá tomemos, o sea, un tema de conversación, como uno hace el seguimiento de los contactos, contagiados, etcétera. En todo eso, los niveles locales tienen un rol clave y es muy importante interactuar con ellos y conversar con ellos. Pero la información, como usted muy bien señala, ya es clave, por ejemplo, para la toma de decisiones. Esto que está hoy día en el debate con respecto a la vuelta o no vuelta, esas son decisiones que tienen la posibilidad de ser fundamentadas muy sólidamente por estudios. Si usted me pregunta la decisión de volver a clase tal día o tal otra, no es una cosa decir, oiga... ¿Me tinca qué? Muy bien, No, gracias, no. muchas gracias. Me sentí incómodo diciendo yo, que lo diga usted, es fantástico. Me tinca que mayo no es malo. No, se trata de eso. O sea, el tema es que, por ejemplo, hay normativas que dicen que cuando se hacen intermitentes, ya se dice, por ejemplo, tiene que haber 14 días en que no hayan aumentado el número de nuevos contagios, por decirle uno de miles. Pero hay normas y sobre todo hay cosas muy, muy sofisticadas, se puso de moda con lo de John Hopkins, de cómo uno evalúa el impacto que tomar una medida o que no tomarla van a Podría tener. tener. Y yo creo que ambas universidades hemos tenido gente muy, muy, muy buena trabajando precisamente en modelamiento, ¿ya? Y somos capaces de ofrecer esto. Entonces, yo creo que en un momento en que permanentemente decimos, mire, si nos dan los datos, ya Pero podríamos usted, hacer. leo entre líneas que comparte de alguna manera la crítica de que no llegan todos los datos con la rapidez o la fluidez que ustedes quisieran. ¿A quiénes deberían llegarle? Porque es distinto. Pero a la mesa en general. Ni siquiera, perdón. ¿No? Esa es la distinción que quería hacer, disculpa, quiero ser más categórico ahora. Una cosa es lo que recibimos nosotros como mesa, como información, otra es lo que recibe la población general, pero el tema es hacerle llegar los datos a los expertos, a los técnicos que saben cómo, ¿Y están llegando? partir de esos datos, llegando? muchas veces ellos quisieran tener mucho más precisión. Y por ello, una última cosita, pasar un aviso. Sí. En España tuvo un tremendo impacto el poder hacer, si estuvieron de acuerdo, las 4 compañías de telecomunicaciones de la información que dejan de traslado a la población los chips. Dejan una información valiosísima, Sí. ¿ya? Y esa deberíamos usar a nosotros también. Y es en torno a eso que se toman decisiones. Una vez que uno tiene esos datos, uno dice, volvemos a clase cuando haya que volver a clase. Ignacio, ¿cuál es su experiencia? La experiencia, yo suscribo lo que dice Enio. Nosotros hemos tenido cierta dificultad en que nuestros investigadores tengan los datos. Y entonces, tanto el rector de la Universidad de Chile como yo como rector hemos recibido de nuestros investigadores que están haciendo modelamiento la necesidad de contar con más datos. Y en ese sentido, nuestro interlocutor ahí ha sido el ministro de Ciencia, que creo que ha hecho una muy buena labor de apoyar a los investigadores. Yo suscribo lo que dice Enio en el sentido de que no es solo que los rectores recibamos los datos, sino que lo que necesitamos es que los científicos que están modelando y que pueden hacer pronósticos científicos sobre determinadas conductas los reciban. Ahora, a mí me ha tocado, por ejemplo, redactar cartas formales sugeridas por estos investigadores al ministro de Ciencia pidiéndole que el MinSal entregue determinada información. Porque una cosa es la palabra datos en general, pero de qué tipo, en qué plataforma, en qué formato, para que ellos puedan hacer las predicciones de manera científica. En ese sentido, creo que en las últimas semana y media, ha habido un cambio significativo. Efectivamente, las primeras 2 semanas hubo mucha solicitud de estos investigadores de tener más datos.
solicitud que ha sido recurrentemente tomada también por el Colegio Médico, porque ellos también tienen grupos que están trabajando en esto. Pero yo me puedo referir a investigadores de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica que están trabajando en conjunto para apoyar lo que está haciendo el Ministerio de Ciencia. O sea, esta semana ha sido distinta, ha habido un cambio. Siento que hace una semana que hubo un cambio bien notable. ¿Y hay trabajos conjuntos de científicos, de profesionales de ambas universidades? Como se juntó Google y Apple, ¿se juntaron? Por supuesto que ¿Suelen sí. ser competidores, por así decirlo? No, perdona, al revés, o sea, siempre lo ha habido. O sea, siempre ha habido, el trabajo a nivel de los investigadores y los académicos siempre ha sido muy fluido. Entre ambos. Y nosotros orgullosos de eso, en el sentido de que siempre hemos afirmado que la labor de la universidad es una labor que se basa en la cooperación y en la complementariedad y no en una rivalidad absurda. El gobierno el viernes envió un oficio para comenzar ya este retorno gradual de los empleados públicos. Y ha tenido bastante polémica durante todo el fin de semana. Y hace un rato el presidente de la República se refirió a este retorno gradual, que es durante abril, empiezan los jefes de servicio, se excluye a las personas que tengan enfermedades de base, que sean grupos de riesgo, en fin, y hay explicaciones de cómo ir haciéndolo. ¿Las universidades están en condiciones ya de ir retomando de alguna manera la normalidad del trabajo presencial? ¿Qué me dice, Enio? Por ningún motivo, no. O sea, en estos momentos estamos iniciando una fase en la cual creemos que estamos comenzando a contener o a declinar, pero si uno se toma mínimamente serio, y esto lo uno con lo que conversamos recién, si uno se toma mínimamente serio lo que han sido las normativas que se han dictado desde instancias como Johns Hopkins, la OMS y muchas otras, ¿ya? Hay ciertas condiciones muy rigurosas que le dicen tiene que haber tantos tiempos en los cuales vayan disminuyendo el número de contagios, tiene que haber una forma de medir y evaluar a todos los posibles contagios y poder seguirlos, que es un gran tema en el cual ambas universidades, toda la Universidad de Chile, si una cosa hermosa que se puede hacer es convocar a nuestro estudiantado a que ayude al seguimiento, que es una cosa fundamental, ayude al seguimiento, porque al final cuando uno puede realmente sentirse aliviado, cuando uno dice, yo sé cada persona que se contagia y puedo seguir sus contactos y puedo evaluar lo que está ocurriendo y puedo intervenir precozmente. Yo creo que eso va a ser algo muy importante cuando cada vez tengamos herramientas terapéuticas probadas para que precozmente podamos incidir. En estos momentos esa situación no se da. Ahora, por favor, una universidad, ¿cómo va a meter en una sala de clase, aunque pueda dejar espacio, cómo va a meter un grupo de personas que más encima van a llegar a sus casas, donde están los padres, los abuelos? Aprovecho de agregarle la pregunta que venía después y a los dos respecto de qué va a pasar este semestre. Los estarán escuchando muchos alumnos. ¿Qué va a pasar este semestre o este año? ¿Va a haber clases presenciales este semestre de vuelta en la Chile? No lo sabemos. Preferimos decir... Perdón, es casi como que usted me dijera, tiene una determinada patología, ¿me voy a operar o no? O sea, yo le puedo decir, mire, estas son las condiciones que hacen que en un momento dado decidamos entrar a operar, digamos, pero usted tiene que entender que hay ciertas condiciones, ciertos requisitos que son los que se tienen que cumplir para que una operación tenga sentido, ¿me entiende? Y eso es clave. Entonces, hay que ir viendo paso a paso. Por supuesto, y hay que tener claro los criterios que uno usa, pero el daño que puede hacer tener ahí multiplica. Llega uno contagiado, lo multiplica por 30, llega cada uno a su casa, lo multiplica por N. Ahora, lo otro que me quiero referir, perdón, quiero pasar esta de contrabando. Por favor, ¿cómo se puede hablar de que la calidad es de menor calidad y por lo tanto se paga menos o no vale, etcétera? Sin lugar a dudas, Chile, y paso este aviso, sí, porque es un motivo de orgullo para todos, ha tenido uno de los mejores desarrollos en informática en América Latina por muy lejos. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, yo creo que hay un caso en el mundo en que el dominio de Internet lo maneja una universidad. El .cl la maneja la Universidad de Chile. Hemos hecho avances tremendos. Entonces, lo que nosotros podemos ofrecer es novedoso, es de calidad, es válido, queremos mejorarlo entre todos, están los estudiantes. Vamos a ser parte de una cosa que va a revolucionar la forma de hacer docencia. Entonces, lejos de ser un producto de inferior calidad que hay que ir al CERNAC a reclamar porque me salió mala No, es todo lo contrario. Estamos ante una oportunidad enorme de cambiar la forma como hacemos nosotros. Ignacio Sánchez, la Católica, ¿está en condiciones de evaluar siquiera el trabajo presencial de vuelta? No, nosotros sabemos que durante abril y mayo no vamos a estar de vuelta. Como dice Enio, no podemos saber qué va a pasar en junio, esto tendremos que irlo viendo de a poco, pero claramente nos están dadas las condiciones para en las próximas 4 o 6 semanas pensar en eso. Ahora, nosotros tenemos, al igual que el resto de las universidades, la docencia a distancia, online.
tenemos el trabajo a distancia de la gran mayoría de nuestros trabajadores, funcionarios, profesionales, y estamos entonces apoyando a nuestros estudiantes y a nuestros profesores para que esa docencia sea de la mejor calidad que tengamos. Hemos tenido días la semana pasada con 2.400 sesiones. 2.400 sesiones de 1 hora 10, 1 hora y cuarto, significa que hay 65.000 personas que han estado en clases, digamos, 2, 3 veces en el día o en sesiones continuadas. Eso es un logro fantástico, me sumo a lo que dice Enio, en que hemos podido con plataformas Zoom, Canvas y otras, poder levantar esto que probablemente en enero de este año nadie hubiera imaginado que íbamos a tener que tener esa cantidad. ¿Va a tener clase presencial? ¿Usted cree, vislumbra el primer semestre o los alumnos que lo escuchan piensan que ya cree usted que deben terminar el semestre? Nosotros no podemos afirmar o descartar eso. Lo que sí nosotros hemos hecho es que muchas de las carreras que tienen clases prácticas hemos corrido hacia el segundo semestre o hacia julio las actividades prácticas, adelantando actividades teóricas. Si pudiéramos tener actividades presenciales en el mes de julio sería extraordinario. Si hay que esperar hasta agosto, esperaremos hasta agosto. Lo que es importante, Matías, yo creo, es que este año, que es completamente atípico, tenemos que tomarlo como un año que va desde marzo hasta enero. Y tendremos que tener las vacaciones, ojalá que están planificadas, tenerlas en ese momento. Si hay que modificar, si hay que adelantar o atrasar por los temas prácticos, lo tendremos que informar en su momento. Yo creo que todos los estudiantes que nos están viendo de las distintas universidades tienen que darse cuenta también que nosotros tendremos que ir viendo la evaluación y la evolución de la pandemia. Porque cuando nosotros hablábamos a principios de marzo, se hablaba de cifras que eran bastante distintas a las que estamos viendo hoy día y las que se pronosticaban para fines de abril. Una cosita nomás que es válida para las dos universidades y para todas. Ha habido un tremendo esfuerzo por equidad e inclusión. Nadie se va a quedar fuera del proceso por no contar. Por no tener un computador. Y nosotros hemos conseguido 3.000 chips, la Católica ha hecho esfuerzos semejantes, todo el mundo está en eso, conseguir chips para que los estudiantes tampoco, porque muchas veces las condiciones de Wi-Fi no son las más adecuadas, que tenga su propio chip y que tenga su propia máquina. Eso creo que es clave. Cada uno de ustedes, y quiero cerrar con esto, tiene, por así decirlo, distintas pegas relevantes en la mesa social COVID. Ignacio Sánchez, los lineamientos éticos. ¿Están definidos los lineamientos éticos que se debiera acercar hacia el PIC? Momento a lo mejor donde va a haber escasez de material. Y hay que decirlo porque, aunque duela, pero va a haber que a lo mejor tomar elección de una vida u otra, como ha pasado en tantos países. ¿Está definido ya el lineamiento ético? Sí, nosotros hemos trabajado y me tocó a mí coordinar esa mesa. Yo agradezco a las universidades que nos dieron el apoyo, el aporte, a la sociedad médica, al colegio médico, a distintas sociedades científicas, centros de bioética. Y aquí, Matías, permítame decirle que no es que lo ético comience cuando falten o escaseen ventiladores. Por supuesto. Eso es como la parte final. Lo ético comienza, ya lo estábamos diciendo al principio, la ética de la entrega de la información adecuada para el manejo científico de los datos. Eso forma parte de un lineamiento ético en una pandemia. La ética sigue con la privacidad de la información personal y familiar. El rector Vivaldi comentaba sobre insumos y protección del equipo de salud. Obviamente que una pandemia tiene que manejarse éticamente cuidando a todos los trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, kinesiólogos, tecnólogos. Eso es particularmente importante. La gestión hospitalaria. En los últimos días hemos tenido estas polémicas sobre si llegan ventiladores o no, de dónde llegan. Estábamos hablando al principio de la construcción de cicladores en Chile. Bueno, tenemos que tener una ética del prevenir el futuro, de prever qué es lo que vamos a necesitar en un mes, en 2 meses más. Y eso tiene mucho que ver con la reconversión de camas, con las nuevas unidades de cuidados críticos. Y ya cuando vemos estos 4 o 5 aspectos que todavía no tocamos en el hospital y que ya lo hemos estado viviendo en estos 2 meses, entramos entonces en el manejo hospitalario. Y ahí la pregunta es cómo entregarle a cada paciente lo que el paciente necesita. Ustedes ven, por ejemplo, hoy día que hay ventiladores, no hay estrechez o escasez de ventiladores, pero cuando fallecen enfermos muchas veces se dice de los que fallecieron, tantos no
no tuvieron indicación de ventilación mecánica. Y ahí estamos hablando de lo que se llama en medicina la proporcionalidad del tratamiento. No porque haya un ventilador, todo paciente que esté con el coronavirus va a tener que entrar en ventilador. Pueden haber condiciones basales, pueden haber enfermedades crónicas que hagan que una persona de determinada edad con determinadas enfermedades crónicas no vaya a ventilación mecánica. Ahora, el que no va a ventilación mecánica tiene que tener todos sus cuidados paliativos, sedación, oxigenación, apoyo ventilatorio, alimentación, cuidado del dolor, contención integral. Ahora, cuando se necesita entrar en una unidad de cuidado intensivo y en ventilación mecánica, ahí es donde estos lineamientos éticos hablan sobre los comités de ética para que el médico tratante se asesore no solamente con otro equipo tratante, que muchas veces la segunda opinión médica es muy clave, sino que con comités de ética que sean personas objetivas, que se hayan formado en ética, que pueden ser médicos, enfermeras, tecnólogos, pueden ser personas que no pertenecen al campo de la salud, y que nos puedan dar una opinión externa con bastante objetividad. Está todo claro, entonces, protocolizado. Y está protocolizado, este documento se entregó a todos los servicios de salud. Creo que hay que hacer un énfasis en la relación médico-paciente, médico-familia, en la comunicación. Ninguna de estas situaciones son fáciles de tomar decisiones y por tanto el mensaje es que las decisiones tienen que tomarse en frío, cuando la situación no está agudamente en riesgo la vida del paciente, para saber si este paciente se deteriora, cuáles son los pasos que se van a seguir, cuáles son los que no se van a seguir. Por eso hemos dicho, tanto como pensar quién va a ocupar la última cama, es qué hacemos con el que no la ocupa. No porque no haya una última cama, entre comillas, sino que porque su condición médica implica que hay que llegar hasta cierto grado en su tratamiento terapéutico. Ennio Vivaldi ha estado a cargo del estudio, del trabajo, del aporte en materia de salud mental. Y usted ha dicho que me llamó la atención, la salud mental es precisamente una de las claves para sobrevivir la pandemia. ¿Por qué es tan clave a estas alturas? No podría pensar para toda la sociedad más adelante, los efectos que... Pero ¿por qué ahora tan clave? Bueno, un ejemplo muy claro, cuando se hablaba, por ejemplo, de que no debería ir la gente a sus casas, a su segundo hogar en la playa. Es una decisión que, claro, la dicta un ministro, pero en definitiva pasa por la conciencia que la persona que tiene que acatar o no esa indicación tenga. El impacto enorme que significa este peligro de la vida. Imagínense, por ejemplo, una persona que trabaja en salud y que todas las noches cuando vuelva a su casa dice, ¿habré contraído yo la enfermedad y se la transmitiré y morirá a mi abuelo o mi padre? ¿Ya? O sea, es una situación de una tensión enorme. Pero queremos enfatizar que tanto o más que el impacto hace sobre la salud mental, es esto otro de armar la salud mental como una gran herramienta. O sea, si tenemos un país, una sociedad con una mejor salud mental, con una mejor comprensión de los problemas, creo que eso es clave. Para ello necesitamos un trabajo intersectorial. Ahí ustedes están llamando a hacer una gran labor. O sea, esto lo que estoy diciendo no es un tema de la salud mental por sí y ante sí. Por ejemplo, ¿cómo puede interactuar salud mental con los medios para intercambiar ideas y ver cuál es la mejor forma de encontrar un justo término medio en que la gente tenga conciencia, ya no se deje llevar por ningún motivo que vaya a pensar que el peligro ya pasó y que estamos... No, que tenga conciencia del peligro, pero que a la vez no se vea abrumada o no se vea contenida por ese peligro. Creo que la intersectorialidad, ya el territorio, que esto tiene que ser trabajarse a nivel de APS, a nivel de la atención ya primaria en salud. Tiene que haber, hoy día la atención primaria de salud ha sido muy descuidada en este proceso. Se entiende por todas las responsabilidades que hay, no importa, pero tienen que jugar un rol desde la toma de examen, del seguimiento de los contagiados, etc. Entonces, tiene que ser una salud mental que se inserte en precisamente los territorios y con mucha participación, preocuparse del personal de salud, ya lo dijimos, pero la mujer, en Chile las cifras son muy alarmantes, por ejemplo en depresión, y la depresión golpea especialmente 5 veces más a mujeres de clase baja, que hoy día están siendo sometidas muchas veces a hacinamiento, a cuidar a los niños que no van al colegio. O sea, hay una presión muy grande y hay un problema ahí que tenemos que asumir. El riesgo que tenemos de mayor violencia intrafamiliar es una cosa que también tenemos que asumir, que también los medios pueden jugar un rol importante, pero si me permites quería terminar con una reflexión a partir de salud mental que creo que es más amplia.
lo que estamos constatando, y eso ocurre en mucho orden de cosas cuando con esta pandemia, es que se hacen evidentes, se hacen inocultables grandes problemas que teníamos como sociedad. En concreto, por ejemplo, que la salud mental, no, es decir, el sistema público de salud, claro, sabe que tiene que operar la apendicitis aguda, sabe que tiene que tomarle una radiografía y enyesar al fracturado, pero no tiene la misma conciencia en la práctica de lo importante que es la salud mental a nivel del paciente, que hoy día tiene que ser seguido, o a nivel de la salud mental de la población. Incluso hace poco está dejando de ser tabú la salud mental. Pero por supuesto, perdona, pero lo que quiero recalcar, que creo que es muy importante, es este proceso que hemos vivido tremendo, esta tremenda situación que es la pandemia, tiene que hacernos también pensar en los defectos que tenía nuestra sociedad y en lo que tenemos que construir a futuro. Yo creo que lo más importante es no solamente que quedaron al descubierto las desigualdades, sino que cómo una sociedad en desigualdad nos afecta a todos. Para mí, la gran lección es que esto le dice a cada chileno, mire, usted no está tan solo como creía, usted no es un individuo aislado, usted no es un problema que usted se arregle su problema. Porque hoy día, por ejemplo, y es un gran tema, ¿qué va a ocurrir cuando comience esto a aparecer en poblaciones como lo han declarado alcaldes en Puente Alto y en varias partes? Que probablemente para ellos el problema va a ser mucho más dramático. Y eso significa que todos vamos a ser víctimas de esta situación. ¿Quería agregar algo, Ene? Sí, muy breve. Dos temas que Enio los tocaba muy bien. Medicina familiar y salud primaria, salud ambulatoria. Las universidades esta semana, el día martes, vamos a tener reunión con la Confusam, con algunos alcaldes, con el Ministerio de Salud, para que desde las universidades podamos aportar en medicina familiar para gestión mejor y para, digamos, tener un aterrizaje de la pandemia a nivel primario. Y lo segundo y último, como pediatra, tengo que decir que junto con la violencia intrafamiliar a la mujer, el tema de la violencia a los niños, violencia sexual, agresiones a los niños, es un tema extremadamente importante de ponerlo en el tapete como parte de esta salud mental. Nosotros estamos trabajando con propuestas que marquen prevención en un área que es muy grave y cuando hay cuarentena se agrava aún mucho más. Ignacio Sánchez, Enio Vivaldi, les quiero agradecer. Tenemos a la espera un nuevo invitado. Nos queda después otro panel, queda mucho. Les quiero agradecer haber estado esta noche aquí. Muchísimas gracias. Y una frase que ojalá invite. Vamos a volver a una sociedad mejor. Tenemos que preocuparnos de que la sociedad a la cual volvamos sea mejor. Y eso es el gran tema que tenemos que discutir hoy día. Sí. Enio, Ignacio, muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Muchas gracias. Y damos la bienvenida, saludamos desde su casa. Ahí está ya, con mascarilla y todo. Hernán Larraín, ministro de Justicia. Ministro, muy buenas noches, gracias por recibirnos. Buenas noches, Matías, encantado de conversar contigo, aunque sea tan tarde. Sí, no, pero ¿qué tal? Es mediodía. Promulgada la ley de indulto conmutativa que se dio finalizó la semana reciente. ¿Comenzó ya a operar, ministro? Sí, absolutamente. Las 1.860 personas que finalmente resultaron beneficiadas empezaron a partir del propio viernes a egresar de los recintos penales. Me tocó participar y fue en verdad muy emocionante en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, de mujeres, en donde 60 de ellas, mujeres con sus niños, mujeres embarazadas, esperadas por sus familiares, salían a arresto domiciliario con una emoción muy grande, con una tranquilidad para poder cuidarse impresionante. Y luego estuve en la penitenciaría, donde habían 300 personas, lo mismo. Realmente mucho sentimiento por este reconocimiento que la sociedad le hace a estas personas, este beneficio que les da. Y entre el viernes y hoy yo diría ya que debemos tener un 60-70% de las personas ya afuera. Bien, o sea, muy rápido. ¿Y se deberá completar esto cuándo? Yo calculo que en un par de días más habremos cerrado el círculo, porque aquí hay solicitudes, las personas toman un compromiso, se les entrega un reglamento, se fija el sistema de registro y control, porque hay un control muy cuidadoso que se va a utilizar a través de un celular, donde vamos a poder, bajando una APP, una ubicación, una georreferenciación con imagen que nos va a permitirnos saber varias veces al día dónde está esa persona y controlarla para asegurar que esté cumpliendo. Todo eso implica algún esfuerzo especial. También a las personas, adultos mayores o mujeres que no tengan
cómo irse a sus domicilios, también se les está llevando y esto también obliga a una cierta logística. Pero lo importante es que se ha dado el paso y se ha permitido avanzar en la descongestión de nuestros recintos penales, porque ese es el objetivo central. Sí. ¿Cómo atacamos una pandemia en lugares como las cárceles, que están con la población a tope? Bueno, esta es una forma, descongestionando. Hay muchas otras formas internas de control y prevención sanitario, Claro. pero esta era una muy importante. Ministro, ¿por qué no nos detalla? Porque yo le voy a preguntar cómo es el seguimiento, cómo se van a cerciorar ustedes de que efectivamente se cumpla el arresto domiciliario, porque aquí no ha habido un perdonazo, aquí ha habido una conmutación de una pena, sencillamente. Pero me dice, y si quiere ahondar un poco después, que va a tener que ir con tecnología, con personas con un celular, que ustedes van a poder georreferenciarlo Así es. varias veces al día, ¿no? Así es. ¿Y qué Hay falta si básicamente alguien tres falla? Bueno, les explico lo primero. Ya. Hay tres caminos. Uno, el celular, que con esta app que le refiero, permite el control de la persona. Si la persona no tiene ese celular, tenemos el sistema del teléfono fijo, porque puede tenerlo y tenemos ahí otro camino para el control. Y si no funciona ninguno de los dos, entonces a través de nuestros centros de reinserción social, que hay 41 en todo Chile, se van a fiscalizar físicamente, presencialmente, el cumplimiento de este arresto domiciliario. Porque efectivamente este no es un perdonazo, es un arresto domiciliario. Sustituye una pena por otra que se debe cumplir a domicilio. Y yo tengo la impresión de que hay bastante sentimiento respecto de esto. Y además, como se los dijimos en las dos oportunidades que estuvimos con ellos, a su pregunta, Matías, ¿qué pasa si no cumplen? Bueno, si alguien no cumple, se le revoca este beneficio y vuelven, por lo tanto, a cumplir el saldo de su pena en el recinto penal. Perdieron el beneficio y creo yo que eso es un incentivo muy poderoso para las personas. Ministro Larraín, ¿este es un beneficio que ya lo adquieren hasta el final de sus penas o eventualmente si llegara a terminar, que es un caso muy hipotético, como si en agosto termina la pena, termina la pandemia, porque una vacuna? ¿Estas personas van a poder seguir gozando de este nuevo tipo de cumplimiento de condena o tendrían que eventualmente volver al recinto penitenciario del penal? Hay distintas categorías. En general, todo lo que es población de riesgo, léase adultos mayores, mujeres embarazadas, madres con sus hijos menores de 2 años, esas personas tienen el cambio definitivo de su pena de privación de libertad. También por arresto domiciliario. También lo tienen quienes están en situación de permiso de salida diaria y los que están con condena de reclusión nocturna. Esos se les cambia en forma definitiva su pena por el arresto domiciliario. Pero las personas que están con permiso dominical y permiso de fin de semana, una de dos, que son una buena cantidad, el indulto en realidad es una modalidad de cumplimiento de la pena durante 6 meses, a cuyo término deben volver. ¿Por qué les hemos dado este indulto? Porque las personas que tienen permiso son personas que salen y vuelven al recinto penal. Y eso los convierte en vectores, en factores de contaminación, de contagio con las personas que están adentro del recinto penal. Y por eso decidimos dejarlos afuera. Pero en este caso, los que tenían permiso dominical y permiso de fin de semana, esos sí tienen que volver 6 meses después de cumplido el indulto. Ministro de Justicia, ministro Hernán Larraín, ¿podría darse que esta primera etapa de 1.800 beneficiados aproximadamente, haya una segunda etapa? ¿Se está planeando más adelante, por ejemplo, si se cambia la situación carcelaria respecto de la pandemia misma? ¿Tienen en la cabeza, tienen un borrador de algo, de un segundo plan? Mire, nosotros habríamos querido, ojalá, que por este indulto general hubiéramos tenido a más personas afuera. Pero como hay que compatibilizar estos criterios sanitarios con políticas criminológicas, pensando en la seguridad pública, claro, habría sido ideal haber reducido la población penal en 10.000 personas, por ejemplo. Pero sacar a 10.000 personas que no tengamos garantía de su peligrosidad es un factor que agrava la situación de seguridad pública, cuestión que no podemos hacer. No se cierran las nuevas etapas. Por lo tanto,
No, yo creo que nosotros hoy día tenemos a estas personas que están en esta situación, los indultados. También acaba de terminar el periodo de otorgamiento de libertades condicionales, que favoreció a 1.540 personas. Y luego estamos trabajando a través de la Defensoría Penal para que las personas que están privadas de libertad por estar imputadas dentro de un proceso judicial, ¿no? Nosotros los indultos se los damos a los condenados. Sí, claro. Los que están en prisión preventiva, esos solo los puede sacar, por así decirlo, de un recinto penal el juez. La Defensoría está tratando de reducir por esa vía que cambien la prisión preventiva por los mismos motivos del indulto a arresto domiciliario de personas que hoy día están en prisión preventiva. ¿Cuántos La suma beneficiados? de esos elementos, yo creo que estamos en 3.006, 3.007 hoy día, sumando todo, que es como el 9% de la población penal. 3.007 de, no es 40, poco. sí, de 40.000 internos que tiene Chile aproximadamente. 42. Sí, así es, un poquito más. Sí. Estamos hablando de un 9%, que todavía es poco, pero por lo menos ya nos va descomprimiendo. Y luego estamos haciendo traslados internos de lugares con más población a menos población. Estamos buscando algunos lugares donde llevar a los presos que tengan enfermedades crónicas, de manera de poder tener ahí un lugar donde, sin estar contagiados, puedan estar cuidados debidamente, precisamente por su riesgo de salud. En fin, tratando de ir acomodando lo más posible, junto con una serie de medidas sanitarias muy rigurosas, de aislamiento cuando hay sospecha y, por cierto, cuando hay contagio, definitivamente, si es que no se van al hospital público. De eso quería hablar, de los contagios, porque sabemos de decenas, varias decenas de gendarmes, por ejemplo. Hay muchos presos en distintos penales. La fiscal judicial Lía Cabello de la Corte Suprema habló de las cárceles se refirió a las cárceles como bombas de tiempo. Hemos visto que hay mucha presión. Hoy día en la mañana en Puente Alto hubo un, no sé si intento de motín, Gendarmería dijo que no era motín, pero hubo desorden. Es decir, quiero que nos cuente cómo está la situación dentro de las cárceles hoy día con la pandemia. A ver, en general la situación es siempre compleja porque hay un factor de riesgo, sin entrar a causar alarma ni a sembrar pánico, porque también eso repercute en el ánimo interno de los internos. Pero salvo el caso de Puente Alto, en donde tenemos un foco, un brote muy desarrollado, en general la situación es delicada, no ha fallecido nadie dentro del ámbito de las prisiones, tenemos del orden de 112 funcionarios en la última información que tengo, de los cuales 81, de 112, 81 son de Puente Alto. Ya. Y luego tenemos, en el caso de internos, tenemos 56 aproximadamente en la última contabilidad, de los cuales 48 son de Puente Alto. Estamos De contagiados. manera que si usted saca Puente Alto, tenemos ahí el 80% de la población contaminada, contagiada con el virus. El resto no lo está. ¿Y cómo están Y manejando? en el caso de los funcionarios, la mayoría son de ámbito administrativo. Entonces, dentro de todas las dificultades, se ha logrado controlar esta situación. Y eso gracias no solo a las medidas preventivas, sino que a un trabajo muy intenso que estamos haciendo con los propios internos, incorporándolos al tema para que el autocuidado sea una cosa que nazca de ellos, a los funcionarios que han trabajado enormemente. Aquí no hay teletrabajo, están todos presenciales, con mucho esfuerzo, acompañando, cuidando a los internos y también cuidándose a sí mismos con mucho esfuerzo. Realmente ha sido notable la labor de Gendarmería. Bueno, ¿y cómo se está también manejando? estamos trabajando con la familia, Sí. con Mire, redes familiares de mensajería que vamos a ir desarrollando precisamente para tranquilizarlos y para que nos ayuden a, en conjunto, resolver este tema. porque probablemente va a haber un tiempo largo sin visitas, ¿no? Bueno, hoy día no hay visita en ninguno de los 83 centros penitenciarios. Por eso, Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos inventado un sistema de videovisitas. Es decir, un elemento que está ahí al alcance de todos, las tecnologías que las vemos, a través de computadores y también a través de teléfonos celulares que les vamos a facilitar. Hemos conseguido que nos aporten para que tengamos estos teléfonos celulares disponibles con tiempos suficientes para que los internos estén en un contacto bastante permanente con sus familiares. De manera de que esta visita física se suspende, pero no el contacto familiar, porque sería muy grave
el que ellos perdieran Por supuesto. la conexión con su familia y también para las familias perder la conexión con sus internos, por supuesto. con Y sus familiares que están presos. Y el manejo del contagio propiamente en una cárcel como la de Puente Alto, que presenta la complicación que usted nos acaba de narrar, ¿cómo se está haciendo? ¿Se está segregando a los internos? ¿Están los equipos médicos suficientes? ¿Está el resto de los internos con aguas potables para poder lavarse las manos? ¿Tienen desinfectantes, alcohol, gel, mascarillas, guantes los internos que hay ahí? Se ha hecho un esfuerzo especial, probablemente no tenemos todavía todos los implementos necesarios, pero ese es un lugar que se sanitiza todos los días, en donde hay distribución de mascarillas. Ahí mismo se están produciendo mascarillas para el uso de los propios internos y de los propios funcionarios de gendarmería. Se les están dando todos los elementos posibles, hay una atención de salud. Estuvimos en un minuto dado con muy poco personal, hoy día ya tenemos un personal más completo, le hemos pedido al Ministerio de Salud más ayuda. La Seremía de Salud está permanentemente visitando Puente Alto, estamos en un trabajo permanente con ellos, aumentando los testeos. Mañana, sin ir más lejos, tenemos un testeo de mucha gente, más de 300 personas, porque queremos ir avanzando en el máximo testeo posible, porque eso nos permite ir disipando las dudas de un lugar donde sabemos que hay muchos contagiados. Entonces, cuando ya hay contagio, hay zonas habilitadas especialmente. Teníamos una sección juvenil con 18 jóvenes, pero con capacidad para 70 personas. Esos 18 jóvenes los trasladamos a otros lugares luego de saber que no tenían contagio, o sea, se fueron sin contagio. Pero el lugar, esa sección juvenil, la estamos utilizando precisamente para aislar a las personas que son sospechosas y que nos permiten darles el trato adecuado cuando no tienen que ir al hospital. Hay algunos que están en el Sótero del Río. Es decir, hay zonas de aislamiento, hay material de protección, hay sanitización, hay una colaboración muy intensa. Tengo que también decir que el alcalde de Puente Alto ha colaborado también ayudando en elementos, en facilitar y mejorar la recolección de basura. En fin, se ha producido un compromiso muy fuerte interno. Incluso con el ministro Mañalich hemos estado, yo he ido 2 veces a Puente Alto, fuimos con el ministro Mañalich tratando de no solamente de asegurar el cumplimiento de los protocolos que se han establecido para controlar la salud, sino que también para transmitir compromiso personal, para que la gente sienta que estamos preocupados de ellos. Hay ciertamente un temor y muchos esperaban que el indulto les llegara a todos, pero bueno, no da así la vida, pero permitió que algunos salieran y otros que aunque están frustrados, poco a poco se darán cuenta de que no obstante ello, estamos cuidando, estamos preocupados de su salud y de su condición humana. Ministro, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la situación de los centros del Sename en este contexto de pandemia? Estos fueron declarados en cuarentena desde el primer día. Llevan ya largo tiempo ahí y la situación ahí es bastante más tranquila. Niños, niñas o adolescentes contagiados tenemos solamente a 2, afortunadamente es una cifra baja. Y en el ámbito de los funcionarios tenemos a 13, 10 de organismos acreditados y 3 de administración directa. Ha habido ahí un trabajo muy intenso, se suspendieron también todas las visitas, se han cuidado, proporcionando todos los medios. Ahí la dirección del Sename ha estado muy encima de cada uno con protocolos que se le han dado a los organismos colaboradores, a los de administración directa y a los centros donde están los infractores juveniles, con normas para que cada uno actúe rápidamente cuando se producen algún tipo de dificultades. Hay mucho compromiso y afortunadamente tenemos tranquilidad de que hasta ahora la situación ha estado bien. De nuevo, nos faltan todavía más materiales, pero también es cierto, los niños tienen una mayor capacidad, una mayor fuerza para resistir este virus. Así que afortunadamente en eso nos ha ayudado esa fortaleza que tiene la niñez. Por último, ministro Hernán Larraín, la futura ley humanitaria que está en el Congreso, que en algún momento se tendió casi que a confundir con la ley de indulto conmutativo, se cruzaron, porque estaban los casos de las personas que siempre estaba en la discusión de, voy a ponerle yo mismo la carátula, Punta Peuco, en fin. Pero el presidente ha aclarado que tiene que ver indistintamente dónde estén y cuáles sean las razones por las cuales estén detenidos o presos o condenados. ¿En qué va esta ley humanitaria avanzando? ¿Qué respaldos tienen en el Congreso para poder sacar y cuándo una ley como esta?
A ver, efectivamente son dos cosas distintas. El indulto conmutativo de esta ley humanitaria, o como se le llame. El indulto conmutativo es de carácter objetivo, general, más masivo, por ciertas causas, cumpliendo ciertos requisitos, ¿no? Y focalizando en la población de riesgo. La ley esta humanitaria en realidad es una que sustituye penas en casos más selectivos, más precisos. Estamos hablando de personas que están en riesgo inminente de muerte, pero inminente de días, de semanas o a lo más unos pocos meses. Personas que han perdido completamente su capacidad física o mental y son completamente dependientes, severa y gravemente dependientes de terceros. Personas que tienen un estado de nivel de avanzado de Alzheimer, por ejemplo, que no saben dónde están, ni quiénes son, ni con quién están hablando. Y el tercer caso es personas mayores de 75 años que hayan cumplido a lo menos la mitad de la pena. Entonces, lo que se procura es que estas situaciones se lleven ante un juez, para que el juez, no una autoridad política, el juez estudie estos antecedentes y pueda resolver si finalmente los otorga o no. Si otorga, de nuevo, es arresto domiciliario, no es que queden liberadas. Ahí se ha producido una discusión en el Senado, que es donde entró este proyecto. En la Comisión de Derechos Humanos fue rechazado originalmente, ahora está en la Comisión de Constitución y estamos tratando de abrir un debate, porque aquí hay muchas personas, autoridades morales en este país que han manifestado su voluntad a que esto se acoja sin distinción de delito. Y a nivel internacional, le hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estatuto de Roma, en fin, hay antecedentes en donde esta posibilidad de acceder a beneficios de la población, que incluso incluye a personas que han sido condenadas por delitos de lesa humanidad, puedan acceder bajo restricciones determinadas. Quizás ahí nos falta por discutir más para asegurar que se está tratando de casos así, muy individuales, muy graves, en donde la muerte digna es importante. Lo veo esperanzado porque cuando yo escucho a la presidenta de la UDI, por ejemplo, Jacqueline Merzelberg, que dice que tiene la certeza de que esto no va a ser aprobado y que el gobierno también la tiene. ¿Qué opina usted al respecto? Mire, yo creo que aquí hay un debate que tenemos que hacer. Yo sé y entiendo a gente que está con dolores muy profundos por haber sido víctimas o familiares de víctimas de delitos de lesa humanidad, de violaciones a los derechos humanos. Pero yo me pongo también en la situación de alguien que está muriéndose, en un estado completamente terminal, si acaso no es más digno, independiente de lo que haya hecho, a esas alturas de la vida, que pueda morir junto a sus familiares, o quien no sabe cómo se llama, no sabe quién es, que no tiene cómo pensar en que va a volver a integrarse a la sociedad. Yo pienso que ahí hay algo muy de fondo. Y mi impresión es que hay personas que así lo han dicho. Yo pienso en el padre Fernando Montes, el capellán Luis Robredo, la hermana Nelly Díaz, que se abren a que esto se converse. Yo no puedo resignarme, Matías, a que no seamos capaces como sociedad a conversar de este tema. Bueno, es una democracia, y si se pierde, se pierde. Pero yo no parto derrotado. Cuando se presenta un proyecto con la guardia abajo y como usted dice, derrotado. No, yo creo que hay algo que se puede discutir. Si hay que mejorar el proyecto, bueno, para eso está el Congreso. Si hay que poner más condiciones, más exigencias, en algunos casos, hagámoslo. Lo hemos hecho en otras materias, como las libertades condicionales, también lo podemos hacer aquí. Hernán Larraín, ministro de Justicia y Derechos Humanos, muchísimas gracias por estar esta noche aquí en el Estado Nacional. Que esté muy bien. Buenas noches. Gracias, Matías. Buenas noches. Buenas. Si eres cliente BCI Empresas, realiza tus operaciones bancarias desde tu casa con la plataforma digital 360 Connect de BCI. Ya estamos de vuelta aquí con el panel que esperaba ansioso por entrar y presionaba para que nos apuráramos. Hay muchos temas que hablar, sin duda. Diego Charper, muy buenas noches. Gracias, Matías. Luz Poblete, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Patricio Fernández. La salida semanal aquí. Está bien. Patricio Fernández, buenas noches. Gracias por estar aquí también.
Ciudadano Vidal, muy buenas noches. Tenemos 50 minutos. No es poco, ¿no? Para que nada, pero somos 4. Bueno, está muy bien. Vamos a tener que ser sintéticos. Bueno, sí, y sobre todo hay muchos temas, muy dinámico, aparte de sintético. Tiene que ver, partir por dos polémicas que están muy sobre la mesa. Quiero partir, creo que por la más relevante, la más caliente, que puede agrandarse eventualmente. Tiene que ver con este oficio que ha enviado el gobierno para el reintegro de los trabajadores públicos, los empleados públicos, de manera gradual, primero los jefes de servicio, exceptuando a las personas que estén en riesgo, que tengan enfermedades basales, y algunos han estimado que esto es una actitud irresponsable y criminal del gobierno, Francisco Vidal. No, yo creo que es una cosa equivocada. Yo voy a decir por qué. Un solo tema. Todos hemos escuchado, yo he sido súper disciplinado en el respeto a la autoridad sanitaria, que el pic es en las próximas 4 semanas. Si yo sé eso porque se lo he escuchado al ministro y al presidente. De hecho, lo volvió a reiterar hoy día. Entonces, que alguien me explique, no a mí, a los ciudadanos, cómo durante el pic tú hagas volver a los trabajadores del sector público presencialmente, tú abras parcialmente los malls, los comercios, obsesión de la Cámara de Comercio por razones obvias, y hagas volver a los alumnos a clase. De verdad. Eso ya lo corrieron, ¿eh? Eso lo No, anunció el para presidente mayo. ahora, para mayo. Ya, pero que alguien le explique a los ciudadanos, un gobierno que ha dicho que estamos a 4 semanas del pic y que se hagan estas decisiones. Entonces yo creo que ni criminal, no, es una equivocación. Yo creo que se adelantaron, porque escuchando con atención al presidente Piñera hoy día y mostrando los gráficos, puede ser que esto se estabilice después del PIC. Por sentido también común. es posible que no Luz, haya. Poblete. O no haya, pero... Porque claro, porque también la evolución que ha tenido depende mucho de las condiciones y las medidas que se han ido tomando. Y es posible que no haya nunca ese pic tan grande como el que se pensaba en un inicio, porque justamente Pero ante la duda, semana... ¿qué hacemos? No, claramente. Pero lo que yo quiero primero hacer un reconocimiento a todas las autoridades y funcionarios públicos que, independiente de oficios o no, independiente de las medidas o no, han estado en terreno y al pie del cañón con este oficio o no, porque yo he estado en contacto, de verdad, de Arica a Magallanes, puedo decir que los funcionarios públicos en general han estado todos con sus turnos éticos, han estado trabajando, han estado tomando las medidas del caso. Entonces, este regreso progresivo tiene que ver con aquellos que hoy día, por la atención a la ciudadanía, necesitan ir volviendo progresivamente. Y hoy día leyendo, además, las condiciones que pone o el plan de retorno gradual del servicio civil, la verdad es que es bastante progresivo y muy sujeto a la jefatura, o sea, dejando afuera. Primero, ya sabemos, ¿verdad? Todas aquellas personas de riesgo, o sea, que tienen enfermedad mayores de 65 años, personas embarazadas, personas que viven con personas de riesgo. Personas que cuidan a adultos mayores aunque no estén tanto en riesgo ni que tengan enfermedades. Personas que viven y cuidan a menores de edad y adolescentes que hoy día están sin clase. O sea, de verdad que hay hartas condiciones en las cuales muchas excepciones, y además deben esta semana, los jefes deben volver presencialmente para presentar el plan de retorno. O sea, no es que estén el lunes obligatoriamente todos los funcionarios presencialmente, sin condición. Entonces, yo creo que hay que siempre leer también la bajada y la implementación de esto antes de juzgar respecto de el qué se está haciendo y el cómo se está haciendo. Pato, ¿cómo lo ves tú? Osado. Osado, ese es el término. Yo lo veo osado porque no puedo saber yo si es acertado o incorrecto porque El tiempo lo dirá. el tiempo lo dirá. Pero el tiempo puede decir cosas bien jodidas para el gobierno. O sea, si de aquí a... Porque las consecuencias de esto las vamos a ver, yo creo, en unas 2 o 3 semanas. Porque las conclusiones fatales que vemos hoy día es de gente que se infectó hace tiempo atrás. Por lo tanto, esto lo vamos a ver después. Si esto significa un aumento importante en las muertes, por ejemplo, van a haber algunos que les tendría que tiritar la mandíbula, digamos, porque se pegaron una jugada. Ahora, Piñera es especulador, y el riesgo es algo que se ha movido, digamos, en esto. Y a mí me impresionó mucho verlo hoy día, la templanza y la personalidad con que está hablando un personaje que hace un mes atrás no podía casi hablar frente a las cámaras.
Entonces, lo que me asusta un poco en esto es, uno, que creo que el mensaje que uno recibe es entramos a normalizarnos. Y eso yo lo percibí y creo que lo perciben muchos. Más allá de... Es parte de lo que dice el comité asesor del gobierno, que dice que puede generar esto una sensación de que ya vamos saliendo. Mira, no voy a decir de quién es, gente muy culta, muy inteligente y que me mandaba hoy día en la mañana mensajes diciendo, nada, padre, sí, es prácticamente imposible que te contagies. Esto era lo que se va recepcionando, digamos, en el ambiente. Eso es complicado. Es complicado, ¿no? Y creo que si es que esto funciona bien, se va a haber ganado un poroto, digamos. Pero mira, Diego, yo he conversado con dos miembros, naturalmente no diré con cuáles, dos miembros del comité asesor del gobierno, donde estaban, bueno, de hecho hubo una declaración, donde encontraron que una decisión adelantada, apresurada y equivocada, que a ellos no se los consultó. Ahora, ellos son consultores, a ellos no se les avisó antes. Está bien. No, mira, es que yo te quiero decir dos datos que son importantes para que pongamos esto en contexto también. Mira, en Chile tenemos una brecha digital tremenda. Por lo tanto, que algunos pretendan que el bono COVID y todas estas cosas se van a poder pedir por internet es no conocer Chile. Entonces, vamos a tener que atender a mucha gente presencialmente. Primer dato. Y lo segundo es que para que ustedes se hagan una idea de los servicios de primera línea, INDAP, IPS, Registro Civil, tú estabas funcionando con más o menos el 20% de la dotación. Lo cual, obviamente, cuando uno ve en televisión que están estas eternas filas del IPS, todos decimos, ¿pero cómo puede ser? Bueno, pero es que si por lo menos en el IPS de mi distrito es un mismo caballero el que atiende en la mesa, el que sube a sacar la fotocopia. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que la puesta en escena original me parece a mí que fue equivocada. O sea, no fuimos capaces de explicar lo que se quería hacer, que es muy simple, que de la misma manera que tenemos que velar por la salud de los funcionarios, tenemos que también hacernos cargo de que en la segunda quincena de abril, para bien o para mal, se vienen una serie de beneficios que tenemos que tener capacidad para poder entregarlos de manera eficiente, para no generar los atochamientos que todos hemos visto que son fuente de contagio. Entonces, yo creo que nunca fuimos capaces de explicar esto que es tan elemental. Y como no fuimos capaces de explicarlo, nos fuimos enredando y hoy día, por suerte, me parece que la puesta en escena final, donde aparece el director del Servicio Civil y todo, aclara esto. Ahora, yo creo que ahí estamos ante un problema. Yo creo que gobernar es explicar. Y muchas veces el gobierno cree que sus medidas son medidas autoexplicativas. Y yo creo que precisamente a propósito de lo que dices tú, en la medida en que explicas poco, generas confusión. Y aquí a mí me parece que, entendido los códigos en que yo lo estoy tratando de explicar ahora, salta como el sentido común. Ahora, si uno piensa que aquí lo que vamos a tener un retorno masivo de gente, que va a estar compartiendo oficinas y en focos de contagio sin contacto con el usuario, claro, uno dice... Pero no crees, Pato decía algo que era una suerte de especulaciones, jugarse, ¿no crees que detrás de esto que explicas tú, también hay algo de querer ir adelantando el ambiente para que también, algo dice Pancho, ir reabriendo el comercio para que se, comillas, normalice dentro de lo posible la actividad económica, los trabajos? Yo creo que está desfasado en el tiempo. No sé. Si todo el mundo quiere la vuelta a esta normalidad curiosa. Pero yo te insisto en mi argumento, es uno solo. ¿Cómo tú compatibilizas Es raro. que la autoridad te diga que vamos a las próximas 4 semanas, las peores de la pandemia, y quieras volver a la normalidad precaria en ese minuto? ¿Y sabes Es lo todo otro, eso. ¿Y sabes lo otro que me llama la atención? Es que también se puso como la carreta delante de los bueyes. Mejor estrategia hubiera sido primero contar cuál es la manera en que nos vamos a cuidar ahora. Una vez que está clara la manera en que nos vamos a cuidar ahora, han aparecido columnas en las que se ofertan, digamos, opciones. Una de Vitrán con otra gente, donde, claro, te dicen, mira... si se tiene los test en los lugares de trabajo y a la persona todos los días cuando llegan se le toma un examen, tú vas a estar sabiendo que tienes adentro trabajando gente no contagiada. Bueno, cuando tengamos eso, empecemos a abrir entonces la vuelta de la gente al trabajo y no al revés. No primero decido que vuelvan al trabajo y después empiezo a tratar de explicarlo. Incluso la subsecretaria hoy día en la mañana me da la impresión que empezó a encontrar otros motivos para la vuelta al trabajo. La violencia intrafamiliar dentro de las casas, los problemas psicológicos. Estos llegaron tarde, esta explicación, porque la que era clara era para activar la cosa económica. Eso se nota más en la cosa de los malls y el comercio. Pero ojo, que no es una instrucción del gobierno. El gobierno lo único que hace es, Pancho, sentar un protocolo donde le pone exigencias a la eventualidad. O sea, no es que el gobierno instruyó la reapertura de los malls, que es lo que me parece algunos han querido instalar. Y otra cuestión que es re importante que seamos conscientes. Acá, además de la pandemia sanitaria, nosotros vamos a enfrentar una pandemia social profunda,
que también va a repercutir en vidas humanas reales. Y no reconocer que Chile en esto tiene una particularidad, que nosotros veníamos de un proceso que ya venía bastante convulsionado y que entramos a esta pandemia con eso, es no entender las limitaciones que nos da nuestro proceso. Entonces, claro, yo entiendo que aquí uno siempre puede decir, oye, qué frivolidad más grande hablar de economía en contexto, pero es que no es tan frívolo si tú lo pones en el contexto de que preocuparse de los ingresos y los empleos es parte del desafío del gobierno, pues. Porque al final del día, si tenemos gente desempleada en 3 meses más, sin capacidad de generar los más mínimos ingresos, créeme que eso también va a repercutir en vidas humanas reales. Entonces, yo entiendo que, a ver, este discurso de la normalización abrupta no, pero vamos a tener que asumir una cuestión, caballeros, y lo decía un poquito Carlos Peña hoy día. Vamos a tener que aprender todos a ejercer liderazgo para esta nueva normalidad, donde vamos a tener que decirle a la gente cosas ingratas, vamos a tener que invitarla a privarse de cosas, y claro, lo que inflan el discurso. cambucho. Y Luz, sobre creo que te refieres también a este protocolo de apertura a los malls, eventualmente. Bueno, yo creo que lo primero, lo que decía Diego, o sea, aquí hay un protocolo recomendado por el gobierno que tiene que ver, y tanto para los colegios, me lo leí, estudié bastante los tres. El protocolo tanto de vuelta de los funcionarios públicos como la de los colegios, como que fue hecho, las recomendaciones fueron hechas por los asesores del gobierno, entonces los asesores de salud, y los protocolos de reingreso también gradual de los malls, que tiene que ver primero con las condiciones de sanitización de los lugares, que estén con mascarilla, que haya alcohol gel y siempre disponible, que el ingreso también no solamente para los funcionarios, sino que de proveedores y del público también sea una atención que resguarde las distancias sociales recomendadas. O sea, también es un ingreso bastante, no fácil de aplicar. Yo no sé cómo se va a controlar, en realidad es como el ingreso masivo. Yo creo que eso es lo que más resguarda, poder identificar cuáles son esos servicios de venta que también sean progresivos. Sabemos que hoy día los supermercados y las farmacias están funcionando, pero cuáles son aquellos comercios en que se van a abrir también progresivamente. ¿Cómo va a ser también el ingreso, que los horarios de ingresos que sean diferidos? O sea, hay una serie de recomendaciones que tiene. ¿Viste el tema, no sé en qué canal, iba paseándome yo, del mall de Quilpué? Sí, pues un mall que está abriendo pese a que tenga problemas con la autoridad Tenía local. un túnel sanitizador en la entrada, o sea, tenía sus Los medidas. Sí, pero... Y resguardar que no hubiera ¿Cómo más de lees 50 tú la personas reapertura de los malls, el intento o el protocolo de poner el tema siquiera? ¿Solamente te parece una presión de la Cámara de Comercio? No, pues, además es natural que presione. Además, yo escuché a Melero el otro día. Además, mira, a Melero hablando de que los mejores negocios han sido las farmacias y los supermercados. Y al día siguiente, Farmacia Ahumada le notifica a los dueños de los locales que arriendan que está en crisis. Bueno, pero esa es la hueca en pelota, pero estamos acostumbrados, ¿ya? Además, se coludieron estos tipos, ¿ya? Ahora, yo lo que creo es que el presidente, en su naturaleza, teniendo los antecedentes que él mismo dijo hoy día, con gráfico incluido, donde es evidente, comillas, cierta aplanación de la curva. Él tiene la cabeza... Tiene la cabeza de los 33 mineros. Pero ¿por qué Yo hacer creo. un psicoanálisis del presidente? Si No, si lo conozco de memoria. Está bien, no tengo que hacer, pero si él está... lo que tengo que hacer Carlos Peña. Está bien, pero yo tengo que pensar que también tienes que mirar los distintos frentes, si lo hemos hablado muchas pero veces. juega. Está bien, pero Diego, todo mi argumento es el todo siguiente. ejercicio como este implica riesgo. Sí, sin duda, y es muy difícil gobernar en estas circunstancias. Obvio, entonces no es que esté haciendo lo vericuetos. que no le queda claro a los ciudadanos, decía el Pato, señales de normalidad. O sea, mucha gente en Chile va a dormir más tranquilo hoy día, Sí. después de haber escuchado al presidente y ver los gráficos. Sí. Y eso es incompatible con las declaraciones de la última semana del propio Mañalich, que te dice que esto va a ser largo, va a ser duro. Le estoy hablando de los sanitarios, porque después de que hemos unos minutitos a la otra pandemia, porque creo que... Sí, pero Pero por la lo mismo, social sobre todo, pero sabiendo que va a ser largo, que fue justamente lo declaró el ministro Mañalich y lo que lo escuchamos hoy día en la mañana, sabemos que esto, de aquí a que llegue un tratamiento, puede pasar hasta el año 2022, entonces tampoco vaya a estar encerrado hasta el año 2022. Sí, Entonces, Luz, todo lo que te digo yo ¿cómo es que haces esto hay una que hacerlo, adaptación pero a tu después- cambio de convivencia? Porque al final lo que tenemos que asumir acá es que va a haber un cambio en Sí, las relaciones obvio. humanas y en la manera en que convivimos, en la Luz, manera que todo mi trabajamos, en la punto manera... no es que esté Entonces, incorrecto, está fuera de lugar en este minuto. Yo hubiera esperado lo que el propio gobierno ha dicho, nos ha dicho. Las próximas 4 ¿Pero tú semanas consideras que son las planificarse, pero ojo, que lo que se aclaró hoy día y quienes leemos, yo sí concuerdo con Pato que hay aquí un tema de comunicación de la implementación de estas medidas que no está siendo clara, porque cuando yo las leo, sí me doy cuenta
que es una planificación de este retorno gradual. O sea, la voluntad como cada uno lo lee también. Entonces, no, sí está claro. Dice, los plazos son entre abril y mayo, mayo, que sí, esa haya la una corrigieron. planificación. Ok, pero- Primero, que se identifique cuáles son esos servicios fundamentales. Aquí, así, tal cual lo dice. Oye, pero sí, mira, digamos la Servicios firma, fundamentales de atención a la ciudadanía, que es importante que se pueda hacer con turnos diferidos, con horarios diferidos de entrada y salida y de almuerzo, para que no se tope, sí, para decía. mantener el distanciamiento, con una serie de medidas y condiciones que los han entregado para todos los ámbitos, Yo te voy a decir en de algo, salud, Gaby. Pero mira, sanitarios de salud. La tarea nuestra como Francisco, oposición Pato y Diego. es como colaborar, Ay, dale. Y Además, todos con tenemos que camisa colaborar. nueva. colaborar con el gobierno, y una de las formas de colaborar desde la oposición es decirle, mire, lo que usted está haciendo puede ser válido, puede esperarse 3 semanas. No es atacar por atacar, no es la picantería, no, ni la chimuchina. Es porque mi percepción de lo que escuché al presidente es como que estamos volviendo a la tranquilidad. Sí. Y yo tengo la sensación de que podemos estar Podemos equivocarnos estabilizados, ahí, dices tú. pero ¿Podemos quedar, Pato? A mí, ¿sabes lo que me llama la atención, me preocupa, o creo que algo que se debiera ir atinando? Tiene que ver con algo que decía Diego y también Pancho. Lo que va a venir después no es tan sencillo, digamos. Va a venir una... Y para enfrentarlo bien, se debiera esto empezar a preparar ya. Y prepararlo ya significa generar complicidades y confianza. Significa no querer ganarse la pelota y llevársela para la casa. Significa no querer salir con la copa solo. Porque si tú sales con la copa solo, van a ser muchos los picados. Y los picados, digamos que había una buena parte de Chile bien picada hasta hace bien poco rato atrás. Lo que no veo es la construcción, además, política que se va a requerir para enfrentar lo económico y social posterior. O sea, que en esta misma pasada, por ejemplo, aparezca Piñera sin verse avalado por una fuerza importante, desde ya la mesa social con la que ha actuado en el último tiempo. Me parece de una torpeza política bien insólita, porque es el momento para decir, hemos concluido. Ojalá con gente muy distinta de él, ojalá con gente muy distinta de Mañalich. Estamos pensando que la mejor manera, no, yo estoy haciendo no sé qué, o yo me... Eso creo que va a ser un asunto muy complejo para después. Y en los momentos en los que se produce una cierta unidad de criterios detrás de una lucha común que se llama una enfermedad, es un buen momento para generar... O sea, pues es una oportunidad perdida. Es una gran oportunidad para Esa generar unidad. los encuentros que hace un mes atrás sabíamos que no existían ni en lo más mínimo. Diego, Sí, no, 3 ideas cortas. Mira, ¿estás de acuerdo con eso? En que se está perdiendo la oportunidad de aunar. O sea, a ver, ¿sabes lo que pasa? Que no es fácil, porque mira, de partida, si uno revisa el oficio, porque yo creo que nadie leyó el oficio circular número 18, ser el único que lo leyó. Perdón, Ah, yo tú lo leíste también. también ya. Oye, también hay varios, hay harta lectura antojadiza, muchas de las cosas que hoy día se aclararon ya estaban dichas. Yo lo único que sí te concedo que se corrigió es que dimos de horizonte de abril a mayo, que me parece bien, porque aquí el jefe de servicio se puede dar los tiempos, está perfecto. Entonces, ¿por qué yo creo que hoy día el presidente intenta iniciar una lógica, a propósito de lo que decía Pato, distinta? Porque primero le dice a la gente a la cara, se viene difícil la cosa. En segundo lugar, no da señales de tranquilidad. Dice, no hay ningún mínimo triunfalismo. Él lo dice. Lo dice explícitamente. Después lo dice... Lo dice, pero no lo actúa. Está bien, pero concede que estas cosas también son de aprendizaje progresivo. Entonces, yo tengo la sensación... ¿Tú ves ahí una disociación entre lo que dice y el cómo lo actúa? yo no lo tengo tan ¿Cómo lo claro. ve Pato, Yo por cre- ejemplo? Yo creo que hay una tensión no fácil, que es que tú por una parte tienes que entusiasmar al país con que acá no está la embarrada que nos presentan desde algunos sectores de la oposición, que pareciera que todo lo hacemos mal. Entonces tienes que darle un poquito de tranquilidad al país de que no estamos en el mundo de Giorgio Jackson, pero por otro lado también tienes que dar señales de, oye, no estamos tan bien tampoco. Entonces yo quiero que vean esa... Porque claro, aquí nos hablan de unidad y tienen razón, pero hay un sector de la oposición que en esta coyuntura inclusive... porque no es la tuya, pero hay un sector de la oposición que de verdad, o sea, yo leo lo que escriben después del discurso de hoy día, o sea, están siempre buscando atrincar al gobierno con proyectos inconstitucionales, con una lectura antojadiza. Oye, cuando salieron diciendo que era el gobierno el que invitaba a abrir los malls, eso lo dicen gallos de la oposición para generar un punto político. Entonces, claro, tenemos una oportunidad de conducir con la unidad, pero yo espero que emerja una oposición socialdemócrata y social cristiana que tenga perdónenme, los cojones para asumir una postura republicana, por último, y no bailar al ritmo de ciertos señores que todo lo encuentran malo, que todo lo tiran para abajo. Entonces, tú cuando tienes un grupete Pero, ¿sabéis, Diego? que tiene... Puedes ponerles atención, porque tú puedes decidir No, si si le yo ya pones... le pongo atención, No, me tú cuesta puedes más con decidir otro. si le ponías atención
a lo que te hace la vida imposible o a lo que te la hace posible. Es que- yo leí hoy día una tenemos entrevista a que Gabriel meterle Boric en más el energía. Mercurio y me pareció estupenda, dialogante, abierta. Es que ese sí que dice y actúa distinto, porque mira no sé, cómo pero- vota en el pero- Congreso. no pues, sé, Pato. pero yo te digo, es lo que voy bien. viendo. Buena entrevista. Buena, Sí. y veo que aparecen otros también con los que ¿Tú se ha ves vuelto- disociación en Gabriel Boric entre cómo actúa y cómo vota? Mira cómo No, vota. yo creo cómo que, declara y cómo vota. yo creo que el Frente Amplio es un mundo político que se está buscando, que no ha terminado y que tiene ahí adentro tiene universos De todo. intelectuales, emocionales y culturales completamente diferentes. ¿Y muy cuándo, será, distantes. ¿y cuándo uno será del otro. encontrar? Porque necesitamos que se encuentren pronto, porque Bueno, ¿sabes lo que pasa? pero mira, quizás nunca, pero algo va a pasar ahí. El choclo se desgrana. Si el problema, Eh, Pato, es que la gente de y la, hay de una la oposición más moderada hay una ojalá oposición, tenga más pachorro. hay una oposición que no sabe qué ofrecer, y no sabiendo qué ofrecer solo le queda criticar. Le pasó a la derecha en Chile 20 años. Bueno, claro. Acuérdate. Nos hinchaba como condenados. Claro, no tenía nada que ofertar Pero no y solo oferten tenía... lo mismo de vuelta. Joder, Bueno, joder. es para decir, eso existe, eso es verdad. Eso es parte del escenario, es parte sí. del escenario. Obvio. Distinguido conductor, ¿podemos pasar al tema? No, antes, el tema económico que usted quiere que viene a estudio toda la tarde va a tener su momento. Pero yo quiero ir, estimado contertulio Vidal, a otra de las polémicas que para ir cerrándola, que es la de los ventiladores, porque el ministro Mañalich, o sea, durante la semana había dicho 1.000 ventiladores que venían de donación desde China, luego 500, es la mitad, no es poco, la baja, 500 de donaciones, y hoy en la tercera venía una declaración de Xu Bu, que es el embajador de China, que dice que él al menos no tiene idea de donaciones. Pero yo vi en un programa de televisión al ministro en complicidad con el embajador. Bueno, él mostró Prepararon la en respuesta. Canal 13 esta mañana, Claro, mostró el embajador le WhatsApp. hizo caso y le dijo, el embajador le mintió al periodista. Aparentemente, según dice el ministro Según- Mañalich. Un preacuerdo entre el embajador y el ministro. Claro, aparentemente eso es así. Eso es lo que yo vi. Claro, y él criticó erróneamente totalmente el ministro Mañalich diciendo que es una mentira el tiro de la tercera, si es lo que le contestó el embajador a ellos. Por escrito, fue- además. Por escrito, por lo tanto, no sé qué mentira podría ser el periodista del tiro de la tercera. No pero fue en fin. peor, ¿eh? Y va a vender más, y que el Canal No, 13 la- miente porque no sé qué. No, la una cosa- afirmación es, los medios buscan la noticia, aunque tengan que mentir. Y miente para vender más, en fin. Pero cuando el ministro tiene estos problemas, también uno requiere confiar de una autoridad y que la autoridad no entre en estas polémicas de repente desde embajadores a medios, a criticar, a agredir, a ofender, porque uno requiere seguir a un ministro que por lo visto transversalmente lo ha hecho bastante bien hasta aquí. Y además que queremos que le vaya muy bien por lo demás. ¿Cómo ven ustedes esta polémica que se armó con los ventiladores? Absurda. Y una más. Mira el salto que voy a dar yo político. Estoy con el presidente del partido de Diego Chalper, Con Mario Desbordes. que le dijo, déjese de pelear al ministro y dedícase a su pega. Eso es lo raro, que pelea con medio mundo, pero hace Firmo. la pega también. Y Para esta vez y esta cosa nomás, firmo a Desbordes. firma en RN por estos 5 minutos. 30 En segundos. este tema. Ya, pero agregó una cosa más que Pancho Vite, porque dijo, A ver. siga haciendo su pega porque respaldo completamente la gestión. Yo creo que evidentemente el tono del ministro a veces no es el que a uno le gustaría, pero hay que reconocer que él, en esta polémica en particular, en su particular estilo, lo que quiso decir es lo siguiente, que el tema de los ventiladores requiere mucho hermetismo. Sí. Porque aunque les cueste creer, los que estamos recién empezando lógica y que nunca vivimos la Guerra Fría, Se roban. se roban los ventiladores. Interceptan, o sea, yo la verdad es que no me he dedicado a investigar esto porque parece serie Netflix, pero parece que efectivamente interceptan barcos, roban ventiladores. O sea, creo que eso es un hecho de la causa. hace un Entonces, mes que viene lo ocurriendo. que él quiso decir en un particular estilo es que todo lo referente a los ventiladores hay que tratarlo con hermetismo. Oye, pero... Está bien, yo pero sé que me vaya a parecía- contestar. No, es que Está bien. yo creo que... O sea, El no particular creo. estilo- Está bien, pero yo Pero- déjame cerrar la idea. Es si se me verdad queda- que se pelan mascarillas, no, que si se ofrecen más en escúchame, las- si en Brasil parece que le cortaron un decomiso como de 500, si no es Sí, tan claro. falso lo No, que está Estados diciendo. Unidos Sí, se lo pero- hizo, se lo hizo Turquía, España. Sí, pero, O sea, y pero- convengamos pero que aquí también hay un tema de seguridad está bien, pero sanitaria. Mañalich lo convirtió como si lo que estuviera viajando fueran, no sé, bombas de ojivas neutrones. nucleares. Pero ojo, pero bueno, si- o sea, lo contó de una manera totalmente sobredimensionada. Era O sea, no entretenido sé, incluso. yo creo que si se roban Porque además lo 500 decía ventiladores- enmascarado, entonces era como una cosa que se movía Ya, pero ese- rara, ese- digamos. Vaya, eso, Diego, yo creo que hay mucho Diego, hermetismo en el tema y hay que sí, manejarse así. no, eso es serio, Y en sin eso duda. Mañalich es serio. O sea, ha habido alegatos de la puso color. Cancillería española con Turquía, Estados Unidos,
con Alemania, le hizo una mexicana, es una cosa bien... Ahora, bien. porque efectivamente Pero escasean. este estilo, tú hablas del estilo, el estilo en política no es poca cosa. Miren lo que es Vidal, es todo un estilo en política. No Y me con- digas. Sí, es todo un estilo y además lo cultiva, en fin. Mañalich- Soy igual en todas partes, hasta en el baño. Una vocería a lo Vidal. Exactamente, un estilo, tiene su nombre Vidal Vocero en Twitter, es un estilo. Mañalich tiene un estilo que podría ser o no complicada para encabezar una pandemia como este y ser un liderazgo. Mira, a mí me pasa, por un lado, obviamente uno esperaría que no entre en polémica tan gratuitamente a veces en cosas, pero créeme que en lo sanitario a mí me da mucha tranquilidad. O sea, cuando tú lo escuchas hablar de temas sanitarios, es de una precisión y un que a mí por lo menos me tranquiliza. Y no solamente a mí, yo creo Yo que creo en un general... tipo de autoridad y un tipo de liderazgo que en una situación de crisis como la que estamos viviendo, Les gusta a ustedes el liderazgo, por esto. al menos da cierta tranquilidad en ciertos ámbitos. Es cierto que para ciertos temas puntuales puede este estilo no convenir en su lenguaje o en lo que el otro puede interpretar. La o ciudadanía en es su, muy en su- sabia. Hoy día en la noche en la academia Sí. tiene un 26% de aprobación. Exactamente, Sí, o sí, sea, sí. algo también nos dice Y eso. la Isque Y Asiche, ahora 68. yo le haría Pero la Lu, seriedad, porque pero ahí es que cierto decir la parte bonita del que siempre cuento. siempre es un riesgo cuando tú te enfrentas a estos estilos de liderazgo, porque además cuando tú tienes tanta pantalla y estás en el día, y tú lo sabes, Pancho, no es fácil a veces no caerse en tu estilo o no enganchar con ciertas preguntas o bajo Él la es un presión. polvorita. Oye, y es una tremenda presión también Sí, la no. que tiene el ministro sobre los hombros, o sea, convengamos que Déjame- es bastante. Y generalmente ha actuado bien, ha dado tranquilidad y la ciudadanía lo Yo lo percibe sigo como así. autoridad sanitaria. Ahora es cierto, Nada claro. ¿Y a autoridad, ustedes les da bueno, tranquilidad y ese es su rol. como autoridad sanitaria? Mira, a mí me da la tranquilidad un trío de confianza. A Mañalich le tocó, y es la autoridad que habla. Yo siempre he dicho que en esta materia una sola voz es imprescindible. Pero detrás está esa mesa, Eso cambia todo. A mí eso es lo que me da tranquilidad. y a mí me da tranquilidad el Colegio Médico sentado y la Carmen Castillo. ¿Alguien dirá quién cree que es la Carmen Castillo? Ministra de Salud de la presidenta Bachelet. Y la conozco. A mí ¿sabes lo que Pero me da que está muy tranquilidad? bien eso también. Mira, y por eso voy a volver a esto, que el hecho de menos que creo los empujaría a actuar de esta manera. Yo creo que Mañalich y Piñera en este ámbito se parecen. Son dos personajes, digamos, que les gusta llevarla a ellos. O sea, la pelota la llevan ellos. Y es un hecho que el Ministerio de Salud no le ha sido fácil para el resto de los ministerios para diseñar las estrategias frente a esta calamidad. O sea, es un ministro que no le gusta ponerse de acuerdo con otros ministros. Digamos. Y Piñera no le gusta ponerse de acuerdo, tampoco parece, con tanta gente. Yo, como Pancho decía, lo que a mí me da tranquilidad en esto de verdad es cuando habla el ministro hablando a nombre de algo Más grande. más Una grande. mesa asesoría. Y lo que sigo echándole de menos, aunque entiendo los gustos por los liderazgos con autoridad, etcétera, yo no tengo demasiado ese gusto, pero lo entiendo, digamos. Lo que echo de menos acá es más bien ese liderazgo capaz de encabezar una conversación más amplia, porque creo que no solo genera confianza para el asunto puntual que estamos viviendo, Para lo que viene. sino que para lo que viene. Y eso lo veo muy carente. Y a mí me gusta, le creo todo a Mañalich si habla saliendo de la mesa social. Se debería hablar con la Pero- mesa pero social. te puedo decir una cosa, Sí, Matías? De repente se le pide a un ministro que está enfrentado a la pandemia más importante de los últimos 6 años. Yo sé que me van a decir, tiene que tener los talentos. Oye, que sea frío, porque hay que ser frío muchas veces para tomar decisiones muy delicadas. Empático, simpático. Entonces le pide todo al ministro. Y mire, usando la analogía de Pato, o sea, está jugando la Champions League, queremos que juegue bien, pero que además tenga... O sea, Que sea tiene Messi. que jugar todo. Claro, entonces, a ver, yo creo que en el gobierno tú tienes a alguien como Jaime Mañalich que es importante, que tiene una voz clara, que tiene que enfrentar temas delicados, que a veces tiene que dar malas noticias, porque por Dios, la Isca Siche, claro, pero ella dice pura buena noticia o critica. Entonces, cuando a ti te toca dar malas noticias, por Dios que es difícil mantenerse simpático, y tiene a Gonzalo Grumer, a Ignacio Briones y a otros que son más simpáticos. ¿Te fijas? Entonces, yo tiendo a pensar que el rol que juega Mañalich es muy importante. Mira el caso de Brasil. Tú tenías un ministro sanitario que tenía el apoyo ciudadano y todo lo que tú quieras, pero 70% apoyo tenía. Pero miren lo que terminó el cuento. Entonces, ¿qué me pasa a mí? Pero espérate, pues déjame cerrar la idea. Bolsonaro. Está bien, si yo iba a cerrar la idea en ese sentido. Tiene un presidente que evidentemente no está entendiendo el problema y está como en otro planeta.
Pero yo creo que alguien como Jaime Mañalich, con esa claridad y habiendo entendido, él es doctor en epidemiología, que es una cuestión que a veces se nos olvida. O sea, es un tipo que realmente entiende lo que está hablando. Yo creo que hay que valorarlo en ese sentido. Francisco Vidalta, ¿cuál es el tema que trae? Mira, a mí lo que me preocupa, lo hemos compartido con Diego en un programa de televisión, es la carencia de información. Yo creo que la gente está muy desinformada. Fui a comprar cigarros hoy día y me encontré con 2 ciudadanos. Un taxista. Muy ad hoc al momento ir a comprar cigarros, ¿ah? Yo fumo. Sí. O sea, puedo estar encerrado, déjame fumar. Y fumo en riesgo. el patio, además. Aumenta el riesgo. Taxista, usted, ¿me puede decir si tenemos algo para nosotros? He bajado el 80% mis pasajeros. Y después se me acerca un bombero amigo de los que echan benzina. Oiga, y nos toca a nosotros el ingreso mínimo garantizado. Y aquí ganamos el mínimo. Es terrible. Entonces, el gobierno tiene que comunicar más. Y en ese contexto, yo creo que lo que se nos viene es brutal. O sea, no basta el título. Si es lo que dice el FMI. Permíteme, Matías, un resumen nomás. Tenemos aproximadamente 8 millones de trabajadores. 4.700.000 están cubiertos por el subsidio de cesantía. Y 3 millones no tienen nada. Hasta ahora estamos usando el subsidio de cesantía, que entre paréntesis, es bueno que lo sepan, el aporte de empleadores y trabajadores alcanza 7.500 millones de dólares, porque casi 8.000. Y el Estado pone 4.000. O sea, cáchense la bolsita, 12.000 millones de dólares es el fondo de cesantía creado por el presidente Lagos en el 2002. Ahora, ojo, miren lo que viene, ¿qué es lo jodido? Los trabajadores, los 4.700.000, bueno, 3 millones y medio son con contrato indefinido, 1.200.000 con el contrato plazo fijo. Pero, ¿cuál es el problema? Que nos vamos a encontrar con lo siguiente. Los trabajadores con la ley aprobada por ustedes tienen como 3 opciones. Los que están cubiertos. Sí, los dependientes. El finiquito, Claro. la Suspensión. suspensión temporal y la rebaja de jornada. Miren el ejercicio que hice yo. Me puse un promedio de sueldo de 500 lucas. En Chile es 528, el promedio, y la mediana son 400 lucas. No discutamos, 500. Al compadre que finiquitaron, básicamente los de la construcción, el primer mes recibe 350 lucas, ganando promedio 500. El segundo mes 275. El tercer mes 225. Si se va a la ley de protección del empleo y gana menos de 500 lucas, que es el ejemplo que estoy colocando, primer mes 70, segundo mes 70, tercer mes 70. O sea, 350, 350, 350. Está mejor. Y si se va a la alternativa de la reducción de jornada, y le aplico el criterio, 250.000 más 63.000, que es el 25%. O sea, ¿de qué estamos hablando? De que casi 5 millones de chilenos y chilenas lo van a pasar pésimo. Y lo están pasando pésimo. Entonces, ¿dónde voy yo? ¿No? En una cosa constructiva. Fíjate que, por ejemplo, ¿cómo tú puedes ayudar a este universo? Que tienen este fondito. Estos 2.000 millones de dólares que... No, eso es para los vulnerables. Para los otros son 3 millones. Le faltan los independientes. Pero fíjate, ¿qué les pasa? Anunció hoy día el presidente que se vienen pero tenemos 2 que medidas ayudar para a esta gente informales. cobrándole menos cosas. Porque estamos bajando en un 30, 45 y 55% en 3 meses. Sí. Entonces, ustedes van a votar en la semana. El gobierno logró un acuerdo con los monopolios naturales, gas, agua, luz. Pero comete un error el gobierno, se lo dije a Sichel el otro día en la televisión. Para el 40% más pobre, aunque en el Parlamento se avanzó más. Pero quiero explicarles a ustedes lo siguiente. Voy a tomar la CACEN 2017, que es la última formal, que claramente es mejor que lo que tenemos hoy día. Pero por favor, fíjense la diferencia entre el cuarto decil, 40% más pobre, y el quinto y el sexto. El cuarto decil tiene un ingreso familiar promedio de 526 lucas. Y el quinto, 615. Y el séptimo, 759. Toda esa gente, muchas de las cuales van a perder ingresos, necesita que no les cobren la cuenta por 3 meses al menos. Necesita que ojalá no le cobren los créditos. Miren, las casas comerciales
Usted ve la tasa de interés de esas malditas tarjetas de todo tipo que hay. Entonces, para los que tienen cobertura, tenemos que ayudarlos más. Y con Diego hemos concordado, ¿para qué ¿Qué te concordamos? cuento los 3 millones que no tienen nada? ¿no? Sí, los Que- informales. Que son los informales. Bueno, más ahí se está llegando esta semana Sí, con esta 2.000 millones de probablemente se dólares. hace es Hay clave un diseño la de- renta básica de emergencia. Clave. Bueno, eso es Pero para allá parte está de lo que... caminando la cosa. Esta Esta semana se puede anunciar eso. Sí, varios anuncios que tienen que ver con eso. O sea, el presidente hoy día anunció que justamente esta semana que han estado trabajando en eso para darle también una solución a esos 3 millones de trabajadores, muchos de ellos informales, Sí, la claro. mayoría de ellos, y los otros que son honorarios, que era algo que se pidió también desde el principio, porque había que arreglar primero a los que están dependientes, que son la mayoría, y este era un grupo que quedaba un poco en el aire para variar también a ese respecto. Y ese 40% más pobre sí ha recibido y tiene que recibir pronto también el bono COVID, Sí. las cuentas por 3 meses de los créditos, tanto de consumo como hipotecarios, de poder postergar la deuda, la retención, o sea, el pago de impuestos a la renta, que también se eso- posterga. esos son los También, sí, es cierto, pero todo ayuda. ayuda. O sea, tenéis que ayudar a los distintos Entonces, mi grupos, punto, Lu, es que- el poder recibir la, Es que hay que el- mirar la la cuestión renta completa. antes. Mi Sí, punto sí. es que estamos hablando Integral. de un universo de 8 millones de chilenos, si sumo los dos grupos, en que lo están pasando y los van a pasar Peor de lo que lo están como nunca de mal lo han pasado después Así de es. Pinochet del 90. Pero déjame agregar algunas cositas muy cortitas. Mira, Situación yo creo que complicada. igual hay un problema de información importante, porque a propósito de la suspensión de los servicios, para que la gente en su casa sepa, a nadie le van a cortar ni el gas, ni la luz, ni el agua. A nadie. Y si usted no pertenece al 40%, ¿cuál es la diferencia, Pancho? Que si tú perteneces al 40%, necesariamente no te lo pueden cobrar. De ahí para arriba tienes que hacer la gestión. Y te lo digo porque yo en mi distrito me he dedicado a hacer la gestión. Y la gestión está. O sea, si usted pertenece al 62%, pero demuestra que no puede pagar, no le van a cobrar, le van a postergar. Entonces eso es importante que la gente en su casa lo sepa. Ahora, yo creo que hay un sector que no le hemos puesto la suficiente atención, que son la clase media. Claro. Que la clase media de este país... Quinto, sexto, Claro, séptimo. la clase media es un señor que es dentista, profesional, no sé qué, que tenía una consulta en Independencia, que tenía un cierto nivel de ingreso y que de un momento a otro pasó a paciente cero. Tiene los instrumentos sujetos a arriendo por leasing, paga un arriendo y de un momento a otro no tiene ingreso. Y pagan el CAE algunos. Y los pagan. más jóvenes, Entonces, te digo, esa gente lo va a pasar realmente mal. Y para esa gente, no, todas estas cosas le llegan tangencialmente. Algunos son pymes, otros son trabajadores informales, otros son trabajadores A independientes. esa gente es la renta básica. Para esa gente es la renta básica, pero además tenemos que ver qué hacemos para sacarlo de... Porque, mira, por ejemplo, un tipo que... Yo me he metido con los dentistas, ¿no? Por eso quiero dar el ejemplo. El dentista realmente es un gallo que hoy día necesita ayuda sectorial. También me escribieron los dentistas, Y eso realmente significa- los tipos no pueden trabajar. Pero, oye, y los kinesiólogos, en fin, hay un sinfín de gente de la salud. Entonces, ¿cómo tú reconduces esos esfuerzos para ir en apoyo a un personal de salud que en algún minuto se va a infectar? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que una cosa es el global, que yo creo que lo describe bien Francisco, pero también está el tema de aquellos casos sectoriales que son muchos y que son realidades... Todos los de servicio. O sea, mira, yo te digo, la gente del mundo agrícola hoy día está en una situación desesperada, porque además de la sequía, tenemos el problema de que normalmente ellos viven a venta de corto plazo. Y hoy día, si DAP no se pone, la verdad es que van a estar en una situación muy delicada. Y ahí tenemos que ponernos creativos todos, y por eso yo creo que es tan importante tener una oposición constructiva. Porque acá, si estamos en el saldo corto, no, es que en vez de 50 lucas debieron haber sido 60 lucas, créeme que vamos a estar en una cosa muy la compleja. tarea, en mi opinión, de la oposición es colaborar para mejorar, perfeccionar y corregir lo que le toca, por decisión de la mayoría, a la derecha gobernar. Claro, pero constructivamente. Yo no voté por Piñera, Y sin pero la ganó. cosa mezquina, eso. ¿Pato? Sí, no, y los encargados de generar caminos para que la oposición entre en diálogo con ellos es el gobierno. Eso es lo que hace un gobierno. Es verdad. El gobierno lo que hace es ver cómo permitir que eso suceda. Ahora, lo otro de los números que ustedes decían, buena parte del estallido social que había hasta hace un mes y tanto atrás, una de las explicaciones, yo creo que es una cosa llena de... es muy multifacética, por lo tanto, es decir, una que es como solo una. Era una generación también que llegaba a jubilar, que había mejorado su vida en los últimos 30 años y que de alguna manera cuando llegaba a la vejez había educado mejor a sus hijos, pero estaba endeudada por la educación de los hijos. Había mejorado sus bienes materiales, tenía más cosas, pero tenía deuda. Y llegaba a la vejez y tenía una pensión muy mala.
algo de eso estaba muy en el grupo de lo que... y eso implicaba no solo al que lo sufría eso, sino que a toda la familia, porque se tenía que hacer cargo de todo este pastel. Yo pienso a veces, sin conocer los números reales, como están diciendo ustedes, que si esa fragilidad estaba un poco en el corazón de eso, lo que va a pasar ahora es que esa fragilidad se va a notar mucho. ¿Y cómo crees tú que va a volver? No sé, yo creo que ese es un gran misterio, porque aquí hay dos alternativas. La reacción social, me refiero. Bueno, hay dos alternativas. Unos creen que el coronavirus, y yo creo que parte de la derecha está muy confiada en eso, y hoy día un tipo como Peña daba la impresión de apostar por eso, creen que esto va a cambiar todos los temas. Yo no estaría tan seguro, para nada. Yo creo que hay, y por eso es que creo que es tan importante generar el ambiente capaz de darle conducción a esto. Piñera, la última vez que le leí referirse a los desórdenes que habían habido antes, decía que ahora estaba mejor preparado porque tenían más equipo los carabineros, porque había nuevo entrenamiento, etc. A mí me pareció que entre eso, una foto en la Plaza Italia y determinados tonos, era no entender nada, que para agarrar esto de verdad, no es que se necesitaban solamente carabineros, se necesita una cierta cohesión y una malla que te respalde, que no la veo construida. Entonces, las alternativas efectivamente son dos. Una es que esto hace que cuando llegue la pobreza estemos todos y los más necesitados especialmente pensando solo en satisfacer lo inmediato. Y la otra es que, como ha sucedido ya en otras partes del mundo, tiendas saqueos, se generen desórdenes sociales, como ha pasado en el sur de Italia, han habido en supermercados en París, o sea, han habido escenas, digamos, y aquí la memoria está fresca. Por lo tanto, no va a haber que ser muy creativo para que a algún par de malos se le ocurra encabezar. Por eso que la respuesta del Estado y del gobierno que administra el Estado en esta fase es fundamental. Para salir hacia una cosa institucional, 25 de octubre. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí en Estados Unidos. Sí, estamos de vuelta, 23:56 minutos y... O sea, nos vamos. Diego, no nos vamos. Tiene la última intervención cada uno, ese minuto brillante de cada uno de Diego Chalper. A las 12 de la Mira, a noche. ver, yo creo que efectivamente hay un desafío que es compartido, el gobierno tiene que jugar un rol, yo creo que lo está jugando sanitariamente bien, yo creo que los paquetes económicos han sido correctos, efectivamente tenemos un desafío comunicacional y de coordinación, pero yo quiero igual sacar a la oposición al pizarrón. Mira, tú hablabas, Pato, de los jubilados. Nos tienen trancada la reforma previsional hace meses en el Senado. Yo pienso, oye, todos reclaman que no hay suficiente gasto, pero bueno, cada vez que hemos llevado al Congreso el endeudarnos por más, nos rechazan los aumentos de la deuda. Entonces, ¿sabes lo que pasa al final? Tú dices, bueno, vamos a contar con una oposición que nos va a colaborar, y yo al menos, no es que los quiera enrostar, ni mucho menos, pero de la misma manera que necesitamos un gobierno a la altura de las circunstancias, necesitamos una oposición a la altura de las circunstancias. Bueno, Y en nos eso- falta a nosotros. O sea, yo creo que, digamos, aquí cada uno tendrá que hacer sus autocríticas, y yo en eso en el gobierno creo que hay desafíos comunicacionales y de coordinación. No te puede pasar que no estuvieras coordinado con la mesa COVID. No puede pasar y no puede pasar más. Pero al mismo tiempo necesitamos una oposición que no esté siempre jugando en el saldo y correteando la vela para salir cantando el gol, como sea. Y eso es muy desgastante para un gobierno. ¿Pato? Yo creo que una oposición que juegue esas cartas que estás diciendo tú, Diego, está condenada durante un buen rato a no gobernar y a ganarse un cierto desprecio de la ciudadanía. Yo creo que dos palabras que ahora hoy día no son buenistas, sino que son casi de realpolitik y que van a rentar son generosidad y confianza. Esos que aparezcan dispuestos no a hablarle a su banda, sino que a proponer un proyecto para el país, y esos que cuando propongan el proyecto para el país generen credibilidad, van a ser los que van a cosechar de esta pasada. Y por lo tanto, el que juegue, digamos, en el área chica, que están siendo muchos más de los deseables, desgraciadamente, van a tener el aplauso de su barra brava. O sea, ves más mezquindad de la que quisiéramos en la oposición. Sí, yo creo, pero acuérdate, mucho en la oposición y en todas partes un poco, porque fíjate también lo que pasó en la votación de la derecha, en la primera votación cuando se quiso sacar de la cárcel a los frágiles. Bueno, son todas pequeñeces, y la pequeñez es intrínseca de la política, o sea, no esperemos que esté fuera, pero son momentos en los que uno aspira más que nunca a ver eso otro, y yo creo que genera mucho rechazo
el que está como hablándole solo a su pequeño grupo. Y algunos de estos le están hablando a su pequeño grupo. O sea, le están hablando a los 10 que lo rodean en lugar de proponerle a un país, digamos, una salida. Francisco Vidal. No, quiero ser súper concreto. El presidente anuncia para los próximos días la ayuda para los 3 millones de informales. Para definir, pues ya anunció la ayuda, se va a definir cómo. Sí, el punto es que yo creo que pueden cometer un error, que se lo escuché del ministro Sichel el otro día, que es focalizar en el 60% más pobre. Y una medida para ese universo, por la naturaleza de la función que realizan, los dentistas, Estoy totalmente de acuerdo. no puedes focalizarlo en el 60%. Tienes que universalizarlo lo más posible. En los números que traje, hasta el 90 decirle. Porque ese mundo que está en la nada Es muy diverso. no es solo el informal, es también el profesional o el trabajador por cuenta propia que tiene su ingreso promedio, pero que lo ha perdido. Eso, si tú le aplicas el 60% más pobre, estás hablando exactamente de familias que tienen ingresos iguales o inferiores a 700 lucas. Y dejas completamente fuera a sectores relevantes de las capas medias. Luz Poblete. Bueno, yo coincido con todos acá en el panel. Yo creo que hoy día lo que necesitamos es pensar en el país, es colaboración, es unidad, es responsabilidad de parte de todos los actores, no solamente los políticos. Yo creo que aquí la ciudadanía también tiene un rol en la responsabilidad del autocuidado, también en la responsabilidad con respecto a sus trabajos. Acá los empresarios, me ha tocado como estar en esa conversación, el esfuerzo que están haciendo muchas empresas chilenas, hoy día más de 57.000, para ser exacta, para que sus trabajadores no pierdan sus trabajos, poder darle estabilidad al menos por 6 meses, que no hacerlos perder, y también de parte del mundo de los trabajadores, llámese sindicatos, federaciones, confederaciones, que también pongan de su parte para que sus trabajadores no pierdan el trabajo en este momento tan importante, teniendo las herramientas que tienen. Si son mejorables o no, ahí está el mundo político, ahí está el mundo de los parlamentarios, ahí está todos los que podamos poner sobre la mesa toda nuestra creatividad, nuestra unidad, nuestra responsabilidad y colaboración para pensar no solo en el aquí y ahora y en estos meses que se nos van a poner muy difíciles, sino lo que se ha hablado en esta mesa, lo que va a ocurrir después. Esto tiene que ser una solución integral que piense en lo económico, en lo social, en lo laboral y, por supuesto, en el cuidado de la salud. Diego, Luz, Pato, Francisco, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Esta noche. Y a ustedes por estar ahí al otro lado de la televisión en sus casas. Me pongo mi capucha. Pónganse la capucha nomás. Y bueno, nos reencontramos el próximo domingo aquí en Estado Nacional. Muchas gracias por venir. Chao.